Ya estamos con el diputado colorado Pepe Pasquet, estaremos hablando sobre la ley de eutanasia, que en realidad fue presentada en el año 2020, pero en el medio pandemia, situaciones adversas e inesperadas, y ahora se está como volviendo a retomar el tema y que está nuevamente en el tapete para ver si finalmente se aprueba a nivel legislativo. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo es que están trabajando en este momento? Bueno, después del paréntesis impuesto por el referéndum, se está retomando la actividad parlamentaria. La semana que viene habrá sesiones y bueno, va a sesionar la Comisión de Salud, que es donde está radicado el proyecto de ley de eutanasia desde que se presentó en marzo del 2020. En diciembre del año pasado, el Frente Amplio presentó también su proyecto, así que lo que tenemos por delante ahora es el esfuerzo por amalgamar ambos proyectos de manera de sumar los votos necesarios para su aprobación. Es una tarea que tenemos que realizar, pero soy optimista, creo que va a ser posible ponernos de acuerdo y obtener esos votos que espero yo que vengan de varios partidos, porque esta no es una cuestión partidaria ni sectorial, ¿no? Esto dentro del Partido Colorado, que yo integro, hay quienes estamos a favor, hay quienes están en contra, lo mismo pasa en otros partidos políticos, esto es transversal a los partidos. Por eso mismo lo importante es tener un proyecto que contemple distintas visiones del tema y que por eso mismo pueda obtener los apoyos necesarios para convertirse en ley. Ope, ya nos vamos a meter de lleno un poco en el proyecto para que también la gente entienda cuáles son los límites, con quién aplicaría, cómo y demás. Pero primero preguntarte, porque tengo esa duda, ¿cómo es que nace en ti el interés para trabajar en esta ley? Sucede que yo tenía una persona a la que conocía por tener amigos comunes que se llamaba Fernando Sureda. Esa persona con la que uno se encuentra en los cumpleaños de esos amigos comunes, en alguna circunstancia de ese tipo, y así fue durante años. Un día me llamó por teléfono y me dijo, mirá, quiero decirte que tengo ELA, ya la enfermedad está bastante avanzada, yo sé lo que me espera, no quiero llegar hasta el final de esto que sé que es muy cruel. Y empecé a averiguar a ver si alguien me puede ayudar para terminar antes de lo que diga la enfermedad. Y me dijeron que no es posible porque cualquier forma de ayuda que me puedan dar en el Uruguay es delito. Si bueno, vos sos legislador, no se podrá hacer algo por esto. Y esto era más o menos agosto, septiembre del 2019, año de campaña electoral, ya había empezado el receso parlamentario, estaba por empezar, y yo le dije, mira Fernando, ahora no pasó el momento de hacer algo. Pero si me toca estar en el Parlamento de nuevo, voy a trabajar en el tema. Bueno, y así fue. Yo ingresé de nuevo al Parlamento y poco después, el 11 de marzo, creo exactamente, presenté este proyecto con la compañía de otros diputados de Ciudadanos que me respaldaron. Bueno, ese es el asunto. Así que empezó. Mantuve el contacto esporádico telefónico con Sureda durante todo este tiempo. Y bueno, él me apoyó varias veces y me dijo que siguiera adelante con la iniciativa. En la Comisión de Salud suelen recibir a gente asociada a las temáticas, ¿no? ¿A quién tienen previsto recibir para hablar sobre este tema? Yo no integro a la Comisión de Salud. No sé cómo van a planificar su trabajo, pero han recibido a varias delegaciones, del Sindicato Médico, de la Academia Nacional de Medicina, organizaciones civiles de distinto tipo. Han trabajado en eso. La comisión nunca entró a discutir el proyecto. O sea que desde ese punto de vista está en la foja cero. Claro. Pero sí han recibido esas delegaciones que han dado distintas opiniones y visiones sobre el tema. Ahora, ustedes están trabajando en conjunto también con otra propuesta del Frente Amplio que en definitiva suma el primer proyecto de ley, que lo que hacía era, tú lo has dicho en varias entrevistas, como lo mínimo que se debe hacer con respecto al tema, ¿no? Exacto. Me pareció que para tratar de sumar apoyos había que plantear las cosas en los términos más elementales posibles. Después, si se puede aumentar el radio del proyecto, digamos, mejor, pero empezar por lo primero que a mí me parecía que era, digamos, despenalizar la conducta del médico que ayuda a otro a morir cuando ese otro está en determinadas circunstancias que la ley establece. La etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible, la persona que aunque no esté frente a la inminencia de la muerte, pero está experimentando sufrimientos que le resultan insoportables, bueno, en esas circunstancias
y a través del procedimiento que la ley establece, que requiere que la persona sea examinada por 2 médicos absolutamente independientes, bueno, si se da todo eso, yo digo, esto no puede ser delito, no debe ser delito. Hay que permitir que una persona que está esperando esa ayuda para dejar de sufrir reciba la ayuda y que nadie se exponga a que lo juzguen penalmente por eso. Ese me parece que es lo mínimo de todo. Según tengo entendido, el proyecto del Frente va más allá y dice, bueno, no, es un derecho que cada persona pueda acceder a una muerte digna. Lo digo en términos muy simplificados, no recuerdo precisamente los términos del proyecto, pero básicamente es eso, lo cual conduce a contemplar otro tipo de situaciones. Es decir, bueno, por ejemplo, el Estado deberá prestar ese servicio en los establecimientos de salud, y si el Estado tiene que hacerlo, los médicos que actúen en esos servicios tendrán que poder oponer la objeción de conciencia. O sea, si uno parte de la base de que está estableciendo la regulación de un derecho, tiene que contemplar una serie de elementos que no contemplaba mi proyecto, que se refiere únicamente al aspecto penal del asunto y dice, el que actúa de esta y de esta manera no está cometiendo delito. Claro, pero el proyecto habilita que el médico lo haga o no lo haga de acuerdo a sus propios valores y sentir. Exactamente, mi proyecto no le impone al médico ninguna obligación, no necesita regular la objeción de conciencia, porque la objeción de conciencia sirve para que alguien se exonere de un deber que le ha sido impuesto, y como mi proyecto no le impone ningún deber a nadie, entonces se basa en la libertad de todos, la del paciente que pide poner fin a su vida y la del médico que libremente decide si acepta satisfacer su pedido o no. Entonces no es necesario prever extremos como este de la objeción de conciencia. El proyecto del Frente va por otro lado y entonces sí ingresa en ese otro aspecto del tema. Ahora, en algunas legislaciones que hay sobre esto, la legislación española, por ejemplo, está todo esto junto, está la regulación del derecho como tal, el deber del Estado de prestar la asistencia, la objeción de conciencia y al mismo tiempo la despenalización de las conductas. Claro, pero la idea es aunar, ¿no? La idea es aunar ambos proyectos. Bien. En la previa, antes de que vos elabores el proyecto de ley a nivel jurídico, digamos, ¿te asesoraste con personas para realizarlo? Tuve algunas conversaciones acá y allá, pero no recabé ningún asesoramiento formal, digamos. Lo que hice fue buscar las leyes ya vigentes en algunos países que tienen la eutanasia. En Canadá, por ejemplo, en Holanda, había ya en aquel momento un proyecto en España. En fin, me fui nutriendo de esos elementos. Hay una particularidad que tiene tu proyecto y es que la persona tiene que estar lúcida al momento de pedir la eutanasia, que se diferencia, por ejemplo, de la voluntad anticipada, que eso ya está habilitado en nuestro país, ¿no? Sí. Lo que llamamos nosotros voluntad anticipada está vigente desde el año 2009, según recuerdo, pero se refiere a otra cosa, se refiere a que si la persona expresó su voluntad en el sentido de no recibir tratamiento cuando se encuentra en situación tal que es incurable, irreversible, los médicos se abstendrán de actuar, pero no van a tomar ninguna acción para poner fin a la vida de esa persona. Ni para el otro. Claro, lo dejan, dejan de intentar curarlo, digamos, sin perjuicio de que alivien sus dolores, etcétera, pero dejan de intentar curarlo. Eso es lo que prevé la ley de voluntad anticipada. Esto va más allá, porque la eutanasia es la acción de una persona que da muerte a otra. Es decir, pone fin a la vida a pedido reiterado de la víctima, de la persona que está sufriendo, y por un móvil de piedad. Eso es lo que nuestro Código Penal llama el homicidio piadoso, lo considera delito, pero dice que el juez podrá, según las circunstancias del caso, exonerar de pena. ¿Y cuál es la diferencia entre suicidio asistido y eutanasia? Bueno, en la eutanasia, la acción de dar muerte la toma una persona respecto de otra. En mi proyecto es el médico que actúa y da muerte a una persona que lo pide para dejar de sufrir. En cambio, en el suicidio asistido es la propia persona que pone fin a su vida la que toma la acción. Por ejemplo, ingiere un líquido que le causa la muerte. Claro. Y la asistencia está en que otra persona le facilita los elementos para hacerlo. Por ejemplo, la sustancia que ingiriéndola produce la muerte. Esta situación, por más que se pretende ahora legalizar el hecho de dar muerte al paciente, ¿tenés datos de que ya se daba o no? Mira, es algo que ocurre, digamos, como dice allí la exposición de motivos, en penumbra, no, como formalmente eso es delito, de eso no hay una versión, digamos, formal oficial. Lo que ocurre es que cuando una persona está sufriendo mucho, a veces se dice, bueno,
Antes, en otra época se decía, se le va a dar el cóctel lítico, ese que producía la muerte. Ahora los términos que se emplean son otros, pero se le avisa a los familiares, bueno, lo vamos a sedar, los que quieran despedirse, ya se sabe lo que va a pasar. Va a venir la sedación en términos tales que va a significar más tarde o más temprano la muerte de la persona. Eso ocurre, y bueno, desde cierto punto de vista lo que estamos haciendo nosotros, por un lado, es transparentar la situación, darle las garantías que tienen los procesos que se formalizan y que están regulados por la ley, y bueno, tomando, por ejemplo, el proyecto del Frente, transformarlo en un derecho. Ya no es una potestad que ejerce libremente el médico según quiera o no quiera hacerlo, sino que la persona, llegado el caso, podrá decir, bueno, yo quiero que se proceda de esta manera. Me encuentro en las condiciones previstas por la ley, quiero que esto ocurra. Bien. Ahora, también es interesante poder destacar la diferencia con, como ya dijimos, lo de la voluntad anticipada, que allí también puede haber una interferencia por parte de los familiares, que en este caso, según este proyecto de ley, no tienen ningún tipo de injerencia, ¿no? No. No tienen injerencia y tampoco pueden sustituir la voluntad de la persona que pide que se ponga fin a su vida. En cambio, en el proyecto en la ley de voluntad anticipada, los familiares pueden, si la persona no expresó su voluntad, pero se dan las circunstancias previstas en la ley, los familiares, en diálogo con el médico, pueden acordar, digamos, que se deje de prestarle asistencia. Bien. O sea que ahí cambia también el rol un poco de la familia que acompaña. Sí, acá no, en el proyecto que nosotros presentamos, que es de eutanasia, no hay rol ninguno de la familia. Es la propia persona la que tiene que decidir. El proyecto se refiere a adultos en su sano juicio. Eso es importante. En otros lados es distinto, pueden los menores de edad en ciertas circunstancias, o las personas que no están en su sano juicio, pero antes lo estaban y antes dejaron dicha cuál sería su voluntad. Nuestro proyecto no contempla esas situaciones porque iba a lo mínimo que me parecía lo menos discutible de todo. A un adulto que está en su sano juicio, que puede razonar perfectamente, que sabe que tiene los días contados, que para él no hay cura y que está sufriendo, ¿quién se arroga el derecho de decirle vos tenés que seguir sufriendo hasta el final? ¿Por qué no dejamos que la persona decida? Por supuesto que esto es muy polémico, hay distintos puntos de vista. No se le impone nada a nadie, es libre. Pero así como a mí me parece que una persona tiene derecho a rechazar cualquier forma de eutanasia, si no me la apliquen a mí, no creo que nadie tenga derecho a decirle a otro, vos tenés que seguir sufriendo, aunque quieras la eutanasia, aunque seas un enfermo incurable, aunque estés para morirte dentro de una semana o 2 o 3, igual vas a tener que seguir aguantando hasta el final porque no te dejamos pedir ayuda ninguna. Ope, quienes están en contra de la eutanasia señalan que para algo tenemos, por ejemplo, los cuidados paliativos y lo que se debería hacer es reforzar los cuidados paliativos que hoy no alcanzan y el 60% de todas las personas que lo necesitarían a nivel nacional. ¿Tú consideras que es complementario, que son dos cosas distintas? Exactamente. Tan es así que nosotros votamos la ley de cuidados paliativos que se votó a fines del año pasado en el Parlamento y salió, creo que por unanimidad. Fortalecer los cuidados paliativos está muy bien, todos estamos a favor de eso. Lo que ocurre es que hay situaciones que los cuidados paliativos no pueden remediar y que en definitiva está bien que la persona elija si quiere los cuidados paliativos o si quiere poner fin a la situación en la que se encuentra. Pero pensemos, por ejemplo, en la persona que ha perdido toda posibilidad de movimiento, los cuadriplégicos, ¿no? Es el caso famoso de este marinero español, Ramón Sampedro, que se hizo una película con eso, que hace algunos años fue muy comentada y fue muy Oscar a la mejor película extranjera, algo así. Mar Adentro, creo que se llama. Sí, con Javier Bardem. Javier Bardem. Ahí está. Esta persona sufrió un accidente cuando tenía 25 años, se pasó 30 años tirada en una cama sin poder moverse. Llegó un momento en que dijo, estoy harto, quiero terminar esto. No tenía manera de hacerlo. Intentó acciones judiciales en la España de aquel entonces, no había ninguna ley que lo habilitara, y finalmente sus amigos se las ingeniaron para facilitarle el acceso a una sustancia que le produjo la muerte. Hubo investigaciones penales, no pudieron en ese momento condenar a nadie. Años después, cuando la acción penal ya había prescripto, una de las personas dijo, bueno, fui yo, y explicó cómo había sido. Pero digo, ahí los cuidados paliativos no juegan ningún papel, porque la persona puede vivir, así como había vivido 30 años postrado, podía vivir quién sabe cuántos años más en la misma situación, solo que la persona dijo, así no quiero vivir. Imagínense la situación. Sí, claro. Necesitando la ayuda de un tercero hasta para rascarse la punta de la nariz. Digo, en esa situación que está prevista en el proyecto que habla de sufrimientos insoportables,
Yo estimo que la persona tiene derecho a pedir ayuda para morir. Y no se puede decir, bueno, que cada cual lo haga, pero que no pida ayuda. En una situación así, en un caso así, si no se puede pedir ayuda, ¿cómo se hace para ejecutar la decisión propia de dejar de vivir? ¿Es una instancia sola en la cual la persona pide para morir o tiene varias etapas que se van cumpliendo, por ejemplo, con un psicólogo para ver si está la posibilidad de arrepentirse o no? En el proyecto que yo presenté hay varias instancias. Primero, el individuo tiene que ser examinado por un médico. Si ese médico llega a la conclusión de que la persona está realmente en la situación prevista por la ley, tiene que hacerlo ver por otro médico absolutamente independiente que lo examine por su cuenta, que estudie la historia clínica por su cuenta y que llegue a la misma conclusión. Si es así, se sigue adelante y el primer médico, aquel a quien la persona que sufre le solicitó su ayuda, tiene que tener con ella por lo menos 2 entrevistas. Pueden ser más, pero por lo menos tienen que ser 2. Por lo menos 2. Y el médico tiene que dejar constancia en la historia clínica que le da toda la información relevante para que conocer su situación, de que el individuo le expresa una voluntad de poner fin a su vida que es libre, seria y firme, las 3 cosas, y de todo eso queda constancia en la historia. Y después tiene que haber otra segunda entrevista, por lo menos, con el mismo contenido. Si el médico estima necesario que haya más entrevistas, podrán ser tantas como el médico juzgue necesario. Depende del caso también. Claro, si el médico entiende que le cabe alguna duda acerca de si la persona está realmente en la plenitud de sus juicios, si está en condiciones de tomar una decisión de esa naturaleza, puede pedir la ayuda de un psiquiatra, de un psicólogo, en fin. No hay ninguna restricción en ese sentido. Ahora, una vez que entiende que se ha cumplido con todas las etapas del procedimiento y que la persona realmente quiere poner fin a su vida, se recaba una última declaración de voluntad que tiene que constar por escrito, que tiene que darse frente a testigos, donde la persona declara que pide que se ponga fin a su vida, firma eso frente a los testigos y entonces sí, el médico queda habilitado para proceder. Proceder en este caso quiere decir tomar la acción que da muerte a quien lo ha pedido. La cobertura de esto tendría que estar en manos del Estado según lo que manifestó el proyecto del Frente Amplio. Claro, el Estado tendría que dar esa prestación en sus centros de asistencia. Bien. La verdad es que es un tema muy complejo, estamos recibiendo un montón de mensajes, Sope, mucha gente que también está hablando desde el lugar religioso y pensaba que también hay un montón de legisladores que tienen ese argumento. ¿Y cómo ves tú esa mirada y si considerás que esto puede tener vías de que finalmente salga, teniendo en cuenta tanta disparidad sobre yo este sé tema? Yo sé que hay personas que por sus creencias religiosas entienden que la eutanasia es inaceptable y respeto esa creencia, naturalmente. Pero lo que yo digo es, está bien que cada persona dirija su vida según sus propias creencias, pero me parece que no está bien, yo no acepto que una persona dirija la vida de otro según sus propias creencias. El que cree y por sus creencias entiende que la eutanasia es inaceptable, que no la pida para sí, que no la practique, nadie lo obliga. Pero que los que no creemos tengamos esa posibilidad legalmente habilitada, me parece que es de estricta justicia. Cada cual dirige su vida y la muerte, que es el último acto de la vida, en definitiva, según sus propias convicciones. Creo que esa es la libertad. Somos libres no solamente para ir de compras y comprar lo que queramos, tenemos que ser libres para disponer sobre nuestra propia vida. Me parece que es el sentido más profundo de la palabra libertad. Y creo que si no reconocemos la libertad para esto, estamos menoscabando su sentido más completo y lo estamos haciendo de manera que en definitiva menoscaba la dignidad de la persona. Porque yo creo que se afecta la dignidad de una persona adulta y en su sano juicio que está sufriendo, que sabe que no tiene ninguna posibilidad de recuperación cuando se le dice, pese a que es tu voluntad, no permitimos que salgas de este mundo, no permitimos que dé fin a tu vida. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos más que vos o porque nosotros interpretamos la palabra divina y a vos no te corresponde. No acepto eso. Dejemos que cada cual decida sobre su propia vida. Es de eso que se trata. ¿Qué expectativas hay de que esto salga? Y bueno, yo creo que hay buenas posibilidades de que se vote en la Cámara de Diputados. Hace poco el diario El Observador hizo una compulsa entre los 130 legisladores, es decir, diputados y senadores, y le daba que habría mayoría en ambas cámaras. Estas cosas se saben en los hechos, ¿no? Veremos si efectivamente es así. Pero bueno, yo tengo la esperanza de que estén los votos. ¿Y algún cambio que pueda surgir? ¿Estarías de acuerdo a que haya algún cambio con respecto al proyecto?
Bueno, yo tengo la mejor disposición para encontrar un proyecto común y si hay sugerencias positivas que aportan, bueno, bienvenidas serán. Lo que no podemos aceptar que se controvierta es la esencia misma del proyecto. La idea de que deje de ser delito esta conducta que hoy lo es y que consiste en ayudar a otro a morir cuando éste lo pide y está en las circunstancias previstas por la ley. Ope, muchísimas gracias por tu tiempo, fuiste muy claro. Con mucho gusto, muchas gracias.